económicos también lo vimos, ¿verdad? ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Bien, Abril, te estoy mirando a vos, así que si vos me decís que sí, todo el mundo lo vio, ¿eh? Profe, Sí, ¿eso lo suben después a Pedro? esto no, en Ese realidad PDF. este me faltaba dar, por eso no lo subí, ¿sí? Bien. Claro. ¿Qué cuestiones responde la economía? También lo vimos, ¿se acuerdan? Bien. Este también lo habíamos visto, el flujo circular, que es lo que nosotros vamos a empezar a profundizar. eh, Vamos a empezar a profundizar. ¿En qué vamos a empezar a profundizar? ¿Cómo afectan los distintos agentes económicos al sistema capitalista? Y esto es muy importante cuando nosotros vemos, porque yo les había dicho que nosotros podíamos describir el sistema económico desde dos lugares, o sea, podemos hacer una descripción cuantitativa o una descripción cualitativa, ¿se acuerdan? La descripción cuantitativa es la que ustedes van a empezar a ver la semana próxima en la unidad de macroeconomía, que eh, ya el viernes ustedes van a tener específicamente los videos y los capítulos de Castro y Leza, que considera ¿están viendo ustedes? No. Sí, profe, se ve. Que considera, perfecto, que considera esa dimensión cuantitativa. El sistema de cuentas nacionales, que lo vamos a desarrollar el lunes próximo, lo que hace es cuantificar a este sistema económico a través de diferentes variables. Nosotros vimos cómo eran los modelos, que los modelos estaban constituidos por variables, por supuestos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí, bien. Y vimos esto, pero no lo vimos en profundidad, la creación del valor, ¿o sí? No, No no lo lo vimos, vimos, profe. porque hay preguntas que hablan sobre el capitalismo, la mercancía, Marx, eso lo vamos a ver ahora. Nosotros desarrollamos el sistema capitalista y las características del sistema capitalista. Ayúdenme porque saben que yo no anoté, no anoté si lo habíamos visto con ustedes al sistema capitalista. Las No lo particularidades del vimos. sistema, ¿eh? Eso no lo vimos. No lo vimos con ustedes, bien. Un momento que me perdí, porque yo tengo otra cátedra, y no anoté específicamente lo que había visto con ustedes. Entonces, bien, sistema capitalista lo vamos a ver ahora. Profe, Perfecto. Sí. Vimos hasta la filmina que decía la de plusvalía. Hasta esa filmina. Ay, gracias. ¿Acá? Puso. Exacto. ¿Hasta acá? Esa fue la última. Perfecto. Muchas gracias muchas gracias, porque saben que no lo había anotado, entonces me digo, ¿hasta qué punto habíamos visto? Mil gracias. Entonces ahora arrancamos con lo otro. Profe, ¿desde qué perspectivas podemos ver el sistema económico cuantitativo y qué más? En realidad, cuando uno cuantifica el sistema económico, lo cuantifica, hay diferentes herramientales, ¿no? Herramientas que utiliza la economía. La cuantificación del sistema económico, es decir, ponerle los números, en general se hace desde el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales tiene ciertas variables, que nosotros lo vamos a desarrollar en la clase próxima, tiene ciertas variables que me ayuda a describir qué cantidad de productos se hicieron, que me ayuda les comparto, que me ayuda a descubrir, ¿sí?, los bienes y servicios producidos en una economía, que me ayuda a ver la retribución de los factores productivos, que me ayuda a ver cuestiones de
sector externo, es decir, el comercio internacional, porque nosotros acá tenemos, por un lado están las empresas y los hogares. Ustedes recuerdan, este flujo simplificado es muy importante porque resume al análisis económico. Empresas y hogares, ¿sí? En ese intercambio de un flujo simplificado se producen los mercados. En un caso los mercados de bienes y servicios, en el otro caso los mercados de factores de producción. Pero cada uno de estos componentes es todo un universo, es todo un mercado. Los mercados de factores de producción que nosotros habíamos hablado, tierra, capital y trabajo, que lo toma la ortodoxia económica, a su vez tiene un mercado específico, el mercado de capital, el mercado de trabajo, el mercado, o sea, y los bienes y servicios a la vez tienen sus mercados, o sea, en realidad esto ustedes fíjense, tenemos dos agentes, empresas, familias, y los mercados ya es un montón. Fíjense que es un montón. Ahora, nosotros dijimos que las empresas le dan a la familia o a los hogares, le dan a las familias los bienes y servicios producidos. Y a cambio, los hogares o las familias le dan a las empresas su propio recurso de mano de obra, o sea, su recurso productivo, que es el factor trabajo. Entonces, cuando las familias reciben esos bienes y servicios, pagan por eso, o sea, hay un consumo, hay un gasto por parte de las familias. Y cuando las empresas reciben la mano de obra, también les pagan, es la retribución. ¿Cuál es la diferencia? Que de la familia a las empresas hay consumo y gastos. De las familias, o sea, consumo por los bienes y servicios adquiridos. Las empresas les retribuyen por el factor productivo, que es la mano de obra. Entonces, nosotros esa medición cuantitativa, que la vamos a ver más en detenimiento el lunes próximo, esa dimensión cuantitativa, nosotros podemos medirla o por el lado del gasto o por el lado del ingreso. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente el lunes próximo. Entonces, eso es una cuestión simplificada. Y eso, a mí, ¿qué era lo que habíamos dicho? Me responde a las 3 preguntas básicas de la economía. ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿Y cómo se produce? Y acá ustedes fíjense que tenemos consumo, producción y distribución, que son los 3 aspectos que responden a esas preguntas, y es lo que estudia la economía. Pero la economía tanto ortodoxa como heterodoxa, eso lo habíamos charlado, ¿sí? ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce? Y la tercera pregunta era... ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y para quién se produce? Acá están escritas en el gráfico, fíjate. Ah, tienes razón, perdón. O acá, sí, no importa, no importa. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Esto, tanto la ortodoxia como la heterodoxia responde a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá nosotros decimos, ¿por qué es tan importante y tan relevante este flujo? Porque en realidad me muestra los problemas fundamentales de la economía, qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, me muestra los factores de producción, ¿sí? Tierra, capital y trabajo, me muestra la retribución a los factores de producción, salario para la mano de obra, recuerden esto, salario para la mano de obra, beneficio para el capital, renta para la tierra, ¿sí? O sea, cada factor productivo tiene su correspondiente retribución. Después me muestra cómo va y viene, y acá nosotros tenemos tanto el flujo nominal como el flujo real. El flujo real, cuando nosotros hablamos de real en economía, estamos hablando de los bienes y servicios, ¿sí? Lo real de la economía, o sea, la mano de obra, el capital, la tierra, o sea, y cuando hablamos de nominal, estamos hablando cuando interviene el dinero.
Entonces, el flujo nominal acá sería, por ejemplo, los bienes y servicios o los factores de producción. Cuando hablamos de nominal, estamos hablando de ingresos, de gastos, de renta, de salarios, ¿se comprende? Esto es en un flujo simplificado, donde solamente hay dos agentes económicos, las empresas y los hogares. Ahora, hogares o familias. Ahora, ¿qué pasa si yo este flujo comienzo a complejizarlo? No me sale la palabra, complejizarlo. Si yo comienzo a complejizarlo, empiezo a pensar que no hay solamente dos agentes económicos, que también hay otro agente y otros sectores. Por ejemplo, en la economía, así, no funciona solamente, ustedes observen, no funciona solamente con empresas y familias. También está el Estado que actúa interviniendo o no en esa economía. El Estado, y acá para ustedes es muy relevante, las instituciones, ¿sí?, actúa dentro de este flujo circular modificando modificando la dirección tanto del flujo real como del flujo nominal. Por ejemplo, el Estado, a través de los tributos, ya sea impuestos, tasas o contribuciones, esto lo van a ver después, el Estado interviene en la economía y hace que las empresas tengan que pagar impuestos, que las familias tengan que pagar impuestos, que las familias tengan que pagar tasas, que pagar contribuciones. O sea, el Estado interviene de diferentes maneras en estos flujos de la economía. El Estado también subsidia, el Estado también aparece como proveedor de bienes y servicios, el Estado aparece como empleador, afectando al mercado de factores de producción. En el caso de las empresas del Estado aparece interviniendo en el mercado de bienes y servicios. O sea que el Estado empieza a modificar esta actividad económica de distintas maneras. Y esto nosotros lo vamos a ver específicamente en la unidad del Estado. ¿Sí? Bien. Otro de los agentes o otro de los sectores que atraviesa y que modifica este flujo circular es el sistema monetario o el sistema financiero. O sea, cuando aparece el sistema financiero, que esto lo vamos a ver, o el mercado monetario, aparece para modificar estos flujos, ya sea a través de créditos, o sea, inyecta dinero a la economía, por ejemplo, o saca dinero de la economía, modificando el consumo de las familias, modificando el dinero que tienen las empresas para invertir, ya sea dando para que las empresas inviertan más o no, de acuerdo a la tasa de interés, de acuerdo al rol de los bancos comerciales, de acuerdo al rol del Banco Central, modifica tanto cuantitativa como cualitativamente de alguna forma este flujo circular. Y para ello nosotros vamos a tener una unidad específica donde se hablará de este sistema, del sistema financiero, del sistema monetario. Y también nosotros podemos encontrar el sector externo de la economía, que modifica tanto el flujo real como el flujo nominal. Cuando nosotros hablamos de exportación, el sector externo me muestra las vinculaciones que tenemos que un país tiene con el exterior. Entonces, me muestra tanto las modificaciones cuantitativas, por ejemplo, si medimos la cantidad de exportaciones, que son los productos que salen, o si medimos las cantidades de importaciones, que son los productos que ingresan, por ejemplo, o las remesas financieras, que es el dinero que sale del país o que ingresa al país. O sea, hay distintos movimientos que se dan por ese flujo continuo con el exterior que me afecta este flujo circular, ¿sí?
Y esto se vincula entre sí con todo, o sea, modifica las vinculaciones no solamente entre empresas y familias, sino entre Estado, familias, o sea, hay un grado de complejidad en estos vínculos, en estas interacciones que se dan, que no resulta tan simple comprender y establecer políticas económicas. Por eso es tan complicado, por ejemplo, disminuir la inflación, porque en realidad son tantas las interacciones que se originan en el interior de la economía, que si uno dice la inflación es porque hay emisión monetaria, o sea, porque se imprimen muchos billetes, esa impresión de billetes no solamente afecta la cantidad de billetes circulando, sino afecta el consumo, afecta a la retribución, afecta a un montón. Entonces, justamente por esa complejidad es que se trata de simplificar y armar los modelos, ¿sí? Bien. Entonces, esto nosotros, este flujo circular, el lunes que viene vamos a empezar a ver cómo, esto lo tienen que tener muy claro, ¿sí? De hecho, las clases del viernes, los videos van a reforzar estos conceptos cuando vean a Castro y Leza. Pero eso tiene que estar muy claro, porque en realidad sobre la base de este flujo simplificado es que nosotros vamos a trabajar en las unidades siguientes. Antes de continuar, sí, es ese, Teoría y Política Macroeconómica de Nacleiro. Antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No? Profe, Bien. ¿se me escucha? Sí, se escucha, Ramiro. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre real y nominal? Lo real es, por ejemplo, los bienes y los servicios, la mano de obra, o sea, podríamos decirlo tangible, ¿sí? Lo nominal es cuando interviene el dinero, por ejemplo, las retribuciones, el consumo, el gasto. Bien, gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien. Bien. Entonces, este esquema simplificado de la economía, nosotros lo vemos dentro de un sistema, como definimos anteriormente, que había varios tipos de sistemas, ¿ustedes recuerdan? Ahí estaba el esclavismo, el feudalismo. Este sistema, flujo circular, nosotros lo analizamos dentro de un sistema capitalista, que tiene sus particularidades. El sistema capitalista tiene sus particularidades. Entonces nosotros tenemos que considerar cuál es el contexto en el cual estamos desarrollando estas teorías. Y a mí lo que me resulta muy interesante de hacer este análisis, y quiero transmitírselo, es que nosotros, todos, la mayoría, nacimos con el sistema capitalista, todos nacimos con el sistema capitalista, vivimos en el sistema capitalista, desarrollamos el sistema capitalista, pero ahora mi pregunta es, ¿en algún momento se cuestionaron el sistema capitalista? Sí. ¿Cuáles son? ¿Quién me dijo sí? Esperen que dejo de compartir así. ¿Quién me dijo sí? Sí. Natalia, yo. Natalia, bien, ¿cuáles fueron tus cuestionamientos del sistema capitalista? Bueno, no sé cuestionamientos míos, pero bueno, sé que estaba el comunismo, que sería lo contrario, que era como una crítica al capitalismo. Pero nada, yo, en mi opinión, apoyo más al capitalismo que al comunismo. Bien, en realidad son diferentes modos de producción, son diferentes modos, sistemas, ¿sí? Nosotros acá no vamos a describirlo, ustedes seguramente tendrán alguna otra materia donde analicen los distintos sistemas. Acá nosotros vamos a verlo desde el punto de vista económico.
Y a mí lo que me parece interesante es incluir acá en este punto, toda la teoría económica se desarrolla, nosotros podríamos decir, en una línea de tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos los grandes economistas clásicos, que son Smith, Ricardo y Marx, donde cada uno desarrolla distintas temáticas. Pero la diferencia radica en el momento que ellos sí se realizaron su teoría económica. Sí, Delsa. No había visto la manita. Cuando hablaste de crítica al sistema capitalista, mi gran crítica es ¿para qué el tipo que juntó 300 millones quiere el 301? Que por eso voy a la teoría del bienestar. O sea, si podríamos vivir todos bien, el tipo con 300 millones y nosotros gastando bien, viviendo bien, ese es el punto. Yo estoy con la teoría del bienestar, soy vieja ya, y yo viví la teoría del bienestar. Y bueno, no es pleno empleo como postula el marxismo, pero es una teoría bastante bien que distribuía bastante bien los ingresos. El pleno, ojo que el pleno empleo lo postulan los neoclásicos, Marshall. Bueno, yo la comparaba con el comunismo, no con o sea, yo me acuerdo de la teoría del bienestar, sí, que postula la mayor distribución del ingreso, dentro de todo la justicia social en la distribución del ingreso y en todo lo que conlleva. La teoría del bienestar te refieres a la economía del bienestar que se le atribuyen a Keynes, ¿no? Sí. Bueno, acá están preguntando. Que se cortó en el año 70 y pico, después con la crisis del petróleo en el 76, si no me equivoco. Sí, en realidad fueron interpretaciones de los planteos de Keynes. A ver, vamos a aclarar un poquitito el tema de historia. Gracias, Delsa, sí, totalmente. En realidad, una de las cuestiones, una de las paradojas que plantea Marx... La terrible acumulación de capitales. Una de las paradojas que plantea Mal es que el propio capitalismo se lleva a su autodestrucción, porque en realidad en la búsqueda constante de ese 301, 302, o sea, sí, esa búsqueda constante de la maximización de beneficios hace que llegue un momento que no pueda seguir acumulando. Entonces su propia ganancia tiende a descender. Es la gran teoría de la tasa descendente de ganancia o decreciente de ganancia del marxismo. Pero eso es otro tema. A mí me gustaría ir un poquito más atrás. Gracias, Delsa. Si ya está, sacate la manito, así no me confundo. Porque... ese es un gran tema, pero a mí me gustaría ir un poquitito más atrás. Nosotros si hacemos una línea de tiempo desde la teoría económica, desde la historia del pensamiento económico, o sea, cómo se fueron desarrollando las ideas y las diferentes teorías económicas, nosotros tenemos como 3 grandes periodos que podemos dividirlo, y esto de manera pedagógica, ¿no? O sea, para la comprensión. Por un lado tenemos el periodo clásico, después tenemos otro gran corte que es la llamada revolución marginalista, donde aparece la corriente neoclásica, y por el otro lado tenemos la revolución keynesiana. En el periodo clásico está Smith, Ricardo y Marx. En el periodo marginalista está Jevon, Walras, Mencher y Marshall, como Marshall hace la síntesis de los marginalistas o neoclásicos. Después aparece Keynes, que en realidad Keynes es el que dice, no es el que dice, es el que al cual se le atribuye la economía del bienestar. Eso vamos a verlo después. Pero ¿por qué en realidad es importante estos hitos históricos? Porque cada desarrollo teórico fue en un contexto particular del capitalismo, ¿sí? Smith desarrolla su teoría cuando el capitalismo recién se estaba iniciando. Entonces él lo que plantea es por qué hay tanto aumento de productos, por qué hay división del trabajo, por qué la gente intercambia. O sea, en realidad era una cuestión más descriptiva de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. En cambio, Ricardo
ya el capitalismo, al igual que Marx, estaba consolidado. Y lo que trata de hacer Ricardo, daba por sentado muchas cosas del capitalismo y trata de seguir explicándolo. Marx, desde un punto de vista, que esto lo hemos charlado en la otra clase, filosófico, y comienza a explicar, a tratar de comprender por qué es el capitalismo un cúmulo de mercancías. Después viene la revolución marginalista, cambia el foco de estudio, cambia su objeto de estudio y se centra en el momento del intercambio. Y finalmente aparece la revolución keynesiana, donde vuelve a cambiar el foco y el objeto de estudio y analiza macroeconómicamente, o sea, analiza a nivel de la sociedad qué es lo que está pasando. Pero todo esto se hace en el capitalismo, o sea, en el sistema capitalista que tiene sus propias particularidades. Entonces, nosotros no podemos dejar de pensar que el desarrollo teórico que nosotros estamos viendo y vamos a continuar viendo, y en el cual se hace todo, es en el sistema capitalista. Las instituciones están dentro de un sistema capitalista. Las instituciones, las personas, los grupos, funcionan dentro de un sistema capitalista. Entonces, me parece que es momento de reflexionar qué características y qué tendencias tiene el propio sistema capitalista para comprender su dinámica y comprender por qué se actúa como se actúa. A mí me parece que este punto es crucial para ustedes en la carrera, ¿sí? Porque ustedes en realidad van a desarrollar toda su profesión dentro de un sistema que necesitamos comprenderlo. Entonces, en este sentido, nosotros encontramos que el sistema capitalista tiene ciertos rasgos que le son predominantes. Por un lado, hay un reconocimiento de la libertad individual, ¿sí? No confundamos esto con las cuestiones ideológicas, que puede o no estar asociado. Pero cuando nosotros decimos, estoy a favor del capitalismo o estoy a favor del comunismo, a lo mejor ahí, por detrás, hay cuestiones ideológicas, ¿sí? O sea, con qué uno se logra identificar desde la ideología. Pero acá nosotros lo que tenemos que entender es que el sistema capitalista, y no así el sistema comunista, como sistema predominante, ¿sí? Es la libertad económica individual, en búsqueda de el máximo beneficio, esto que hablábamos con Idelsa recién. El sistema capitalista por sí, por naturaleza, está en la búsqueda constante de la ganancia, que es el motor del sistema. El sistema capitalista existe y sobrevive siempre que haya una ganancia o un beneficio. Cuando eso, ¿para qué? Para poder acumular esto que nosotros vimos acá, ¿se acuerdan? O sea, en palabras de Marx, esta generación de plusvalía por parte del trabajador hace que el capitalista pueda seguir acumulando. Y esa acumulación es el motor de cambio, es el motor del propio sistema. Es decir, que cuando no haya más plusvalía para Marx, no haya ganancia, no va a haber motor de cambio y el sistema capitalista va a ir hacia algún lugar. ¿Se comprende? En realidad, lo que plantean los teóricos que analizan al sistema capitalista, que en general provienen del marxismo, dicen que por ser la característica propia del sistema capitalista, una vez que no haya acumulación, si no hay acumulación, no va a sobrevivir el sistema capitalista y va a haber un cambio, que nadie se pone de acuerdo hacia dónde va, hacia un nuevo sistema, hacia una nueva transformación del propio capitalismo, pero que en realidad va a haber un cambio. Entonces, no demos por hecho de que esto que Idelsa decía, o sea,
disculpen, demos por hecho que la búsqueda de ganancia, ese ganar 301, es propio del sistema. ¿Sí? Entonces, tenemos libertad individual, la búsqueda constante de acumular y obtener ganancias, tenemos que el Estado reconoce la propiedad privada, y acá hay una diferencia, a lo mejor con otros sistemas, ¿sí? Hay un reconocimiento de la propiedad privada y eso es característico del capitalismo. Entonces, si ustedes van a ser los que apliquen las leyes, tienen que reconocer que esas leyes es el Estado el que establece a través de sus poderes, establece la propiedad privada de los recursos. Pero eso se da en la lógica del sistema capitalista. Si estuviésemos en otro tipo de sistema, fíjense qué pasaría si estuviésemos en China, que está fuera del sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, esa es una característica del sistema capitalista. Para que todo esto se dé, tiene que haber alguien que posee el capital, que Marx lo denomina el capitalista, y alguien que posee su fuerza de trabajo. Alguien que posee, lo único que posee es la mano de obra. Alguien que posee el capital, el capitalista, alguien que posee la fuerza de trabajo, que es el obrero, ¿sí? Esa caracterización es típica del sistema capitalista. Sí. Yo dije China, dije China, pero quise decir Corea, perdón. Gracias, mira que justo, y Delsa que no, quise decir Corea, y es más, Corea del Norte. Pero no sé, dije China. Bueno, no, es Corea del Norte, que está fuera del sistema. Y entonces ahí en Corea no hay propiedad privada, no hay propiedad privada. Es decir, lo diferente No, al no hay sistema propiedad privada. Miren, si les interesa, hay unos documentales muy interesantes sobre Corea del Norte. No hay mucho porque no hay mucho acceso. Al estar tan aislado, no hay acceso. Pero yo les consigo el link. En YouTube, si colocan, la gente escapa del Corea del Norte, exactamente. Si ponen en YouTube, hay unos videos que son una serie de alguien que pudo entrar a Corea del Norte y filmar cómo es la vida y cómo son las relaciones en Corea del Norte. Es súper interesante, porque es lo opuesto a lo que nosotros conocemos. Claro, en realidad exactamente, es similar a Cuba. ¿Y Cuba qué sistema tiene entonces? No tiene un capitalista. No tiene un sistema capitalista, es un sistema común, o sea, son los únicos dos países que son cerrados hacia afuera, o sea, que tienen el sistema socialista, exactamente. Pero a lo mejor Cuba, nosotros estamos como más familiarizados con Cuba, no sé por qué, pero por Corea, sí, exactamente, es entre comillas, estamos más familiarizados. En cambio, Corea del Norte es más hermético. Por eso me parece que es más interesante. No sé si está cerrado, pero para mí la palabra es bloqueo o bloqueado más que cerrado, no tiene voluntariamente, exactamente. ¿no? ¿O no? Exacto. Sí, no está cerrado, o sea, no tiene las fronteras limitadas como lo tiene Corea del Norte. A mí me parece que sí un caso para ver lo opuesto al capitalismo es Corea del Norte. Si es que se puede acceder. Por eso les digo, estos videos son uno de los pocos videos que yo encontré que realmente tratan de describir lo que pueden describir porque no se puede filmar. No se puede filmar. Bien, continuamos. Igualmente, o sea,
a quien le interesa puede buscar, y hay cosas súper interesantes sobre Corea del Norte, lo poco que se sabe. Bueno, entonces, nosotros tenemos búsqueda, o sea, esta división de clases que la da Marx, ¿sí? Entre el capitalismo y entre el capitalista y la mano de obra, el obrero, el asalariado, ¿sí? Se da en el sistema capitalista. Otra de las características del sistema capitalista es la existencia de la mercancía, pero no de una mercancía, del cúmulo de mercancías, como Marx lo describe en el capítulo número 1. Cuando Marx empieza a describir el sistema capitalista, lo primero que observa, y dice, yo me parece que esto lo había comentado, dice, pero el sistema capitalista es un cúmulo de mercancías. Y entonces empieza a describir qué es ese cúmulo de mercancías. Y ahí se da cuenta que esa mercancía en realidad, y esto es lo que habla la profesora Patricia en el video, para quien no le había quedado claro cuál era el hilo conductor, en realidad lo que plantea Patricia es que es distinto los bienes y servicios que plantea la ortodoxia económica y la mercancía que plantea el marxismo o la heterodoxia económica, porque en realidad la mercancía son relaciones sociales. La mercancía, si bien está representada, no sé, en un yogur de la Serenísima, eso deviene o tiene por detrás una relación social que se intercambia en el mercado. En cambio, para la ortodoxia económica, y esto lo habla también Guerrero, para la ortodoxia económica el bien es un bien físico que deriva de un proceso productivo. Saben que yo no puedo, el capítulo 1 de Guerrero. Guerrero plantea esta diferenciación. Y en realidad lo que plantea es esta diferenciación entre la mercancía, que es característica del sistema capitalista, de los bienes y servicios ortodoxos. Porque ustedes fíjense que la ortodoxia simplifica y dice hay bienes y servicios que se producen en una empresa que lo compran las familias. En cambio, Marx lo que dice, hay un sistema capitalista con una división de clases que hace que exista una mercancía. Pero esa mercancía se da en un contexto de diferenciación de clases y de dominación, donde alguien posee el capital y alguien posee solamente su fuerza de trabajo. Y es en ese vínculo, en esa forma de producción que se desarrolla la mercancía. Nosotros habíamos visto, no, todavía no lo vimos. ¿Sí? Entonces, esta es una diferenciación crucial y es lo que desarrolla en cierta forma en el video que ustedes tuvieron que ver el viernes, ¿sí? Esta diferenciación de que la mercancía es una relación social y en última instancia el yogur de la Serenísima es la mercancía que establece un vínculo de producción, una relación social de producción entre la Serenísima, el tambero, la empresa, la fábrica y el consumidor, la persona que lo compra y el supermercado. Lo que en realidad esa mercancía representa un modo de producción donde hay división de clases, donde hay relaciones desiguales en la sociedad. Entonces ustedes fíjense que es distinto tomar o hablar de mercancía desde un punto de vista o analizando el sistema capitalista que hablar de bien y servicio dentro de lo que nosotros vimos del flujo circular. Cuando nosotros hablamos de bien o servicio, estamos diciendo hay una función de producción, o sea, ¿se acuerdan la frontera de posibilidades de producción? Hay una combinación de recursos que hace que salga un bien o servicio, o que haya un producto final. En cambio, acá nosotros estamos diciendo, esa mercancía, en términos ortodoxos, ese bien o servicio, en realidad no viene solamente de combinación de recursos, como lo plantea la frontera de posibilidades de producción. Lo que viene, esa mercancía, en realidad
muestra un modo de producción, unas relaciones sociales que se dan en un sistema determinado. ¿Se comprende la diferencia? Sí. Más o menos, a ver, los escucho. ¿Quién me dijo que no? ¿Alguien más? Porque está como admin. Yo, profe Francisco. Perdón. No, está bien, está bien. Bien. ¿Puede A repetir ver. lo último que dijo? Que no entendí Sí. bien. Que ustedes, a ver, nosotros tenemos, fíjense la diferencia, que es un poco, esto es lo que se plantea en el video que vieron el viernes. La diferencia es, yo tengo esta virome, voy a agarrar una roja, tengo esta virome, ¿sí? Para la ortodoxia económica esta virome es un bien, un producto que salió de una combinación de recursos productivos en el interior de una empresa, que se le denomina función de producción. O sea, esa combinación de los recursos productivos hizo que se obtenga esto, que va a ser, que se obtenga este producto, que se obtenga este bien, que va a ser puesta en el mercado e intercambiada por precios y cantidades. ¿Sí? O sea, una virome me va a salir X cantidad de pesos, 2 viromes me va a salir otra cantidad de pesos, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto para la ortodoxia económica. En cambio, si uno lo mira desde un punto de vista más global, o sea, si uno lo mira desde un punto de vista de sistema capitalista en su globalidad, esta virome en realidad es una mercancía. Y es una mercancía ¿por qué? ¿Y cuál es la diferencia con el producto? Que proviene de un modo de producción particular, que es el capitalismo, y viene de relaciones sociales establecidas donde hay un capitalista, hay un asalariado, y los vínculos entre esos modos de producción, entre esas formas de producción, es lo que hace posible que exista esta mercancía. En un caso es la combinación de los factores productivos, y en otro caso son las relaciones sociales de producción las que permiten que esta mercancía exista. En un caso estoy hablando de bien, y en otro caso estoy hablando de mercancía. Y lo usamos indistintamente muchas veces, pero es distinto. Conceptualmente hay detrás, y la guardo ya, atrás de esto, nosotros tenemos sustentos distintos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que esa mercancía o ese bien, ese producto dicho por la ortodoxia, en realidad es producto de unas relaciones sociales de producción específicas. ¿Se comprende Profesora. ahora? Sí, ¿quién Profesora. habla? ¿Quién habla? Flavia. Flavia, porque no te veía, sí. Consulta, entonces, como es una relación específica, eso hace que exista esta división de trabajo que permite que sea capitalista, un sistema capitalista, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, déjenme ver, lo vamos a ver más adelante, pero ya que surge... No. Ahora lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ir... avanzo y van a ver que va a quedar un poquitito más claro. ¿Sí? A ver... O sea, que el resultado del proceso productivo, la ortodoxia, lo toma como producto, pero en sí es una mercancía para la heterodoxia. O sea, está bien, Melina, lo que planteas. En realidad, el proceso productivo, que es la combinación de los recursos productivos, ¿sí? Tierra, capital y trabajo, a través de una función de producción, lo que vimos en la frontera de posibilidades de producción, para la ortodoxia económica es un producto, un bien o servicio. Pero para la heterodoxia, aparte de esa combinación de recursos, en realidad lo que esconde esa mercancía, entre paréntesis para la ortodoxia producto, lo que esconde son relaciones sociales de producción que pueden ser dadas dentro del sistema capitalista. Nada más.
¿Sí? Bien. Melina, ¿quedó claro? Perfecto. Sigo con Paloma que pregunta, o sea que la mercancía lo que tiene diferente de un bien es que tiene todo un trasfondo de producción. Exactamente, Paloma, exactamente, es así. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Así sigo compartiendo, porque cuando comparto no puedo ver los chats. Seguimos entonces. Igualmente escriban que yo cada tanto vuelvo a los chats. Bien, entonces, dijimos, hay una libertad individual, característica predominante, ganancia, propiedad privada, diferenciación de clases, es una economía de mercado. Si ustedes vieron la historia de un lápiz, yo se las pasé. ¿Se las pasé acá? Sí. ¿No? Se las voy a pasar ahora. Disculpen, no va a volver a suceder esto que se me mezclaron las comisiones. A ver. A ver, aguarde un minuto, vamos a poner historia. Quiero que ustedes, para que comprendan, este es un clásico video. Este es un clásico video para comprender lo que estamos diciendo. Les comparto. No, pues yo les quiero compartir a ustedes. A ver. Ustedes ahí están viendo mi video, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo a Friedman? Sí, Perfecto. Ahora, cambie el audio, profe. No se escucha. ¿por qué no se Profe, escucha? profe, ese video lo compartió la clase pasada, pero cuando lo quiere reproducir no se escucha. Ok. ¿Por qué no se escuchará? Debe ser alguna configuración. Bueno, ¿lo pudieron ver? Porque sí, ahora me acuerdo, lo compartí. ¿Lo pudieron ver? Profe, no suena porque cuando usted comparte la pantalla, abajo le aparece un cuadradito que tiene que apretar que dice compartir también sonido. Entonces de esa forma vamos a poder escucharlo a la par que usted lo escucha. Si no, compartir la imagen, pero no el sonido. A ver, vamos a intentar. ¿Abajo de dónde me decís? Cuando aprieta la función de compartir pantalla, antes de seleccionar la ventana, aprieta compartir pantalla, usted va a ver que le da la opción de qué elige, ¿no? ¿Qué ventana elige? Antes de elegir abajo, hay dos cuadraditos pequeñitos. Claro, sí. aprieta el de compartir sonido también. Ahí está, gracias. Se aprende siempre. Gracias, gracias, gracias. A ver, vamos a ver ahora. Observen este lápiz de mina. No ¿Sí? existe una sola persona en el escucha, profe. Sí, genial. Declaración notable, en absoluto. La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente, miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz?
No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino aún más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Bueno, en realidad acá claramente... Ahí está, ¿no? Ustedes fíjense, pudieron verlo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ustedes pudieron verlo y ahí es muy interesante. Él termina haciendo un análisis, ¿sí? De que la magia del mercado, los precios, en realidad su análisis fue discurso ortodoxo. Es este bien, este producto, ¿sí? Que se intercambia en el mercado, un precio insignificante, precio-cantidad, característica ortodoxa del mercado. Ahora, si nosotros lo vemos como mercancía, ahí podemos ver, cuando él empieza a describir, todas las relaciones que se dan para que se produzca este lápiz. Eso es heterodoxia económica. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí la diferenciación? Es muy claro este video, por eso a mí me gusta siempre pasarlo. Genial. Genial, genial. Entonces, bien. Sobre esto es lo que hace la profesora Laría en el video 9. No sé quién me había preguntado si podíamos retomar ese video porque le había resultado... Yo le pregunto. ¿Te quedó claro? Sí, ahora sí. Perfecto. También me habían preguntado capitalismo, mercancía y Marx, tiene que ver con esto. Y eficiencia dinámica todavía no lo vimos, que era la otra pregunta. Bien, entonces continuamos. Continuemos. Entonces, ahora, si nosotros seguimos con un análisis del sistema capitalista, que en realidad el sistema capitalista básicamente es estudiado por la heterodoxia económica, ¿sí? Si seguimos con el análisis, vemos que el sistema capitalista existe esa mercancía porque hay una división del trabajo, esa división social del trabajo que describía recién Friedman, ¿sí? Cuando él planteaba lo del lápiz, decía, bueno, cómo se hizo el grafito, la madera, ¿sí? O sea, él lo que planteaba era la división social del trabajo reflejada en un lápiz. Eso es concretamente característico del sistema capitalista. Pero aparte, esa división del trabajo, ¿sí? Está ahí. Por un lado, nosotros tenemos que los trabajadores son independientes y autónomos, ¿sí? Cada uno trabaja independientemente con autonomía, pero al mismo tiempo son dependientes. ¿Por qué? Porque en esas relaciones de producción se da la dependencia de que yo, si fabrico todos lápices, ¿qué hago con tantos lápices? Necesito a alguien que me fabrique vasos. El que fabrica vasos, ¿qué hace con tantos vasos? Necesita a alguien que fabrique botellas. Entonces, si bien cada uno es independiente, privado y autónomo e independiente, por esa división social del trabajo es necesario y se hacen mutuamente, es necesario y se hacen mutuamente dependientes. Entonces, hay como dos caras de una misma moneda. Hay una dependencia
porque son relaciones sociales, porque la división está dada desde un punto de vista social, esa división del trabajo se da desde un punto de vista social, y al mismo tiempo hay una independencia, porque cada uno puede producir lo que quiera producir, ¿sí? Entonces, el video nos muestra claramente cómo desde la ortodoxia económica se dice es una combinación de factores productivos, y desde la heterodoxia económica es esa división social del trabajo de trabajadores mutuamente dependientes e independientes, dos caras de la misma moneda, ¿sí? Esto de las clases sociales es lo que estuvimos hablando recién, una clase capitalista y otra asalariado, que también es propio del sistema capitalista. En el sistema feudalista no existía, en el esclavista tampoco. Y ahora, una cosa muy importante que plantea la heterodoxia económica es que estas relaciones sociales de producción se dan en un contexto de lucha de clases, ¿sí? Donde se manifiesta en la mercancía, pero ustedes fíjense que en realidad la mercancía manifiesta relaciones de producción que derivan en lucha de clases producto de la división social existente. ¿Se comprende? Entonces, por un lado, la mercancía me representa todo eso, pero por el otro lado también me representa, como la ortodoxia dice, un valor de uso y un valor de cambio. Ese valor de uso que está dado por la utilidad que tiene ese lápiz, esa botella, ese vaso, y un valor de cambio que es en el momento que esa mercancía sale al mercado, cómo puedo intercambiar socialmente y a raíz de esa división social del trabajo, una mercancía por otra. ¿Se comprende cómo se vincula cada uno de estos conceptos? Que fíjense que son dos conceptos diferentes, que están dados en el sistema en el cual estamos viviendo. O sea, nosotros podemos tomar este vaso como un simple vaso, como un simple producto, o podemos tomar este vaso, ¿sí?, analizando estas relaciones de producción específicas del capitalismo, que viene atrás con un valor de uso, con un valor de cambio, como una mercancía, como relación social, donde hay una lucha de clases, donde cada vaso significa que hubo una plusvalía o una explotación del trabajo. ¿Se comprende? Entonces, cuando nosotros... Una consulta. Sí. ¿El valor de uso sería entonces la heterodoxia o ortodoxia? En realidad los dos toman el valor de uso. El valor de uso de una mercancía está presente en las dos corrientes, ¿sí? Que es la utilidad que tiene ese bien, producto o mercancía. Yo digo, ¿por qué lo tratamos bien, producto, mercancía? Porque en realidad depende de cuál sea el foco que nosotros estamos dando, ¿sí? O sea, ahora en este momento ustedes ya saben que no es lo mismo. ¿Sí? Que no es lo mismo bien, servicio, mercancía. Claro, exactamente. En realidad Smith, acá pregunta Melina, dice si es lo que plantea Smith de la división de trabajo. Sí, en realidad Smith, cuando comienza a analizar el sistema capitalista, recuerden que Smith escribe cuando el sistema capitalista recién empezaba a aparecer, o sea que no se tenía muy claro qué era lo que estaba pasando. Lo que en realidad Smith dice y termina planteando es la división del trabajo, pero no la división del trabajo como esta división del trabajo necesario, producto de todo esto que nosotros estamos hablando. Pero Smith plantea, a ver si me aguardan un minuto, yo se los voy a mostrar, ya que salió. Smith lo que plantea, recuerden nuevamente, les comparto pantalla.
¿Se acuerdan que yo les había dicho como que había 3 etapas, ¿sí? Estaba la etapa clásica, la etapa neoclásica y la etapa keynesiana. En el pensamiento clásico están Malthus, Smith y Ricardo, que era lo que yo les había mencionado. Y en realidad Smith, que fue el primero de la economía clásica en plantear qué era lo que el sistema capitalista, es decir, que él se preguntaba, ¿sí?, qué era lo que estaba pasando. Lo que plantea, esto quería mostrarles, lo que plantea es, él que observa que hay mucho intercambio, ¿sí? Hay mucho intercambio, o sea, hay muchos bienes y servicios, productos, mercancías, intercambiándose. Entonces, él lo que dice es, el intercambio se intercambia porque está en la naturaleza humana intercambiar. Pero para que se produzca este intercambio, tiene que haber una división del trabajo, que es esa división del trabajo que nosotros estamos hablando. Porque existe esa división del trabajo, es que hay un incremento de la productividad. Productividad es la cantidad de producto adicional por combinación de factores productivos, ¿sí? Y eso hace que se incremente la producción. Es decir, que Smith lo que dice es, está en la naturaleza humana intercambiar. Ese intercambio se da porque hay división del trabajo. Esa división del trabajo hace que aumente la productividad y que aumente la producción. Y eso es lo que estamos viendo y que ahora nosotros denominamos sistema capitalista. ¿Se comprende? Y Smith, en realidad, después hace todo su análisis de esta división del trabajo, que intentaremos verlo, pero vamos a irme echando con otras cuestiones. Bien. Que no puedo Sí. anotarlo, o sea, de que está en la naturaleza humana intercambiar, esto se llama división de trabajo, y esa división de trabajo da incremento a la productividad, y por último, ¿qué quedaría? Y Aumento de la producción. Aumento de la producción. O sea, cada vez se hacen más unidades de bienes o servicios y eso hace que aumente la producción en el conjunto del sistema capitalista. Claro, ahí está, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Entonces, ahí. Vamos a volver al rasgo de la... Entonces, ustedes fíjense que una cosa que me habían preguntado, el valor de uso y el valor de cambio están en todas tanto la ortodoxia como la heterodoxia económica, pero en realidad hay mucha mayor relevancia en la heterodoxia económica la diferenciación de conceptos, ¿sí? El valor de uso refiere al concepto marginalista de utilidad, y el valor de cambio es el valor que adquiere en el momento del intercambio. Y acá hay una diferenciación que yo hice que no es lo mismo, valor de precio, ¿sí? El valor, cuando nosotros hablamos de valor, hablamos del trabajo contenido en esa mercancía. En cambio, cuando hablamos de precio, hablamos de la manifestación en el momento del intercambio en términos dinerarios, ¿sí? Ahora, esta diferenciación la hace la heterodoxia económica y no la hace la ortodoxia económica, ¿sí? Entonces, estas son particularidades que se dan en el sistema capitalista y son muy analizadas por Marx, por la heterodoxia económica, no así tan analizadas por la ortodoxia económica. Entonces, a ver que hay un mensajito y un chat. Exactamente, la teoría del valor objetiva y la subjetiva, exactamente. En realidad hay una diferenciación entre la ortodoxia y la heterodoxia económica. Bien. Entonces, si nosotros seguimos
con las particularidades, vemos que el Estado, en ese flujo circular de la economía, está presente en el capitalismo, en el sistema capitalista, pero ¿de qué forma? A través de estas cuestiones que yo acá les menciono. Hay una planificación normativa, a través de distintos instrumentos legitiman esa actividad que se da en el sistema capitalista, esas relaciones que se dan. El Estado, a través de sus leyes, establece cómo tienen que realizarse esas relaciones sociales de producción. Profe, Esto no es menor, ¿sí? es por esto que usted está mencionando que Marx cree que el Estado vendría a ser un instrumento de los que poseen los medios de producción. No te escuché lo último, ¿cómo? Que es por esto que usted está explicando que Marx cree que el Estado es un instrumento de los que poseen los medios de producción. Exactamente. Él habla de superestructuras. Claro. Sí. Sí, sí. En realidad, el Estado en el sistema capitalista es el que ayuda a que estas relaciones de producción se dan. A través de, en este caso vamos a centrarnos, política económica, que es uno de los instrumentos, ¿sí? Pero eso lo dejamos porque después vamos a ver específicamente política. Entonces, el concepto de plusvalía, la teoría del valor trabajo, que es lo que hablamos recién, y el proceso de trabajo, que también lo hemos conversado. Esas son las particularidades que definen a al sistema capitalista. Ahora, hay unas leyes o tendencias generales que son las leyes del propio sistema capitalista. Es decir, que sí, antes de que continúe, hola, me confundí con cuando dijo que el Estado ayuda a lo del sistema capitalista. ¿No se supone que era como que lo limitaba en algún momento o en algún sentido? En realidad, lo que pasa es que la palabra límite me hace ruido. Yo diría que lo regula. Regula el sistema para que esas relaciones sociales puedan darse. Claro, entonces no significa que... Ok, listo. Sí, o sea, como regulador. Y de hecho, las discusiones más ideológicas tienen que ver con en qué medida regula el Estado esa actividad. Por ejemplo, esa actividad económica. Regula mucho, regula poco, por ejemplo. Sin ir más lejos, lo que está pasando ahora con el tema de las vacunas. ¿Hasta dónde el Estado puede avanzar sobre las libertades individuales y hasta dónde no? ¿Hasta dónde tiene que regular por el bien público y hasta dónde no? ¿Sí? Lo mismo sucede, o sea, me cruza la vacuna porque es la gran discusión que hay en el mundo, ¿no? Pero en términos económicos, exactamente. La importación de las carnes es otro ejemplo bien económico. O sea, decir, bueno, ¿hasta dónde el Estado puede o no intervenir? Y esto tiene que ver con qué teoría económica está detrás. Si nosotros lo pensamos desde un punto de vista más keynesiano, que era lo que decía Idelsa, de este Estado benefactor, de este Estado que beneficia, este Estado que interviene para que haya una mejor distribución del ingreso, estamos hablando de ese Estado. O el Estado que deja en manos del mercado y que sobreviva quien sobreviva, es otro tipo de Estado, ¿sí? Pero eso tiene que ver más con cuestiones ideológicas, o sea, de qué uno cree que tiene que ser. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna pregunta antes de seguir compartiendo? Nos quedamos solas, Idelsa, en las cámaras. Continuamos. Aparte, en realidad en Zoom pasa esto, porque en Meet te aparece el cuadradito con el nombre, pero acá directamente desaparece. A mí me aparecen los cuadraditos con los nombres, ¿eh? Ay, a mí no. Bueno, ya veré por qué. Ya veré por qué. No, a mí me aparece solamente en los que están con cámara prendida. Bueno, continuamos. Entonces,
Esas son las particularidades. El sistema capitalista tiene tendencias y leyes que también están presentes y que lo caracterizan. Una de las leyes que tiene que ver con esto de la acumulación y esta cuestión de la plusvalía y esto que veníamos hablando, es la concentración y centralización del capital. Hay una tendencia cada vez mayor del sistema a que el capital esté en manos de unas pocas personas o pocas sociedades. Por ejemplo, nosotros, el BBA Banco Francés, no sabemos y no podemos distinguir bien quiénes son los propietarios, que probablemente sean los mismos propietarios que tienen a empresas automotrices francesas, ¿sí? Esto que, bueno, se puede ver de distintos lados, pero esto que el capital esté en manos de unos pocos es una tendencia y una ley general del sistema capitalista, y se da en el marco de este sistema, ¿sí? Por el otro lado, otra de las leyes generales es esto de la acumulación como motor de cambio, pero que al mismo tiempo, y es otra tendencia también del sistema capitalista, que a través de la plusvalía, la tasa de ganancia cada vez es menor, porque cada vez se emplea menos cantidad de gente, que es en definitiva lo que nosotros estuvimos viendo para Marx, lo que genera la plusvalía y lo que genera la acumulación. O sea, la plusvalía es generada, nosotros lo vimos la vez pasada, es generada en el proceso productivo. Es el trabajo el que genera la plusvalía. Esa plusvalía permite que el capitalista acumule. Y esa acumulación hace que se obtenga mayor ganancia, ¿sí? Ahora, si cada vez es menos cantidad de trabajo, la mano de obra, esto que dice el tercer punto, la ley creciente del ejército industrial de reserva, o sea, esta cantidad de gente que está sin empleo, ¿sí? Lo que hace es que cada vez el proceso productivo esté más mecanizado, o sea, se utiliza mayor cantidad de máquinas, y esta mayor cantidad de máquinas lo que hace es que haya menos trabajo. Y si es el trabajo lo que genera la plusvalía, y es la plusvalía lo que genera la acumulación y la ganancia, cada vez va a haber menos ganancia. ¿Se comprende? A ver, para que lo comprenda vamos a este grafiquito, ¿sí? En realidad está el inversor, ¿sí? El capitalista. El capitalista invierte en capital fijo, maquinarias, edificios, etcétera, e invierte en lo que se denomina capital variable, que es la mano de obra. Esta mano de obra, una parte va al salario, ¿se acuerdan que nosotros vimos? Y otra parte es el excedente que se denomina plusvalía, que se apropia este capitalista para seguir reinvirtiendo. Entonces, lo que sucede en el sistema capitalista es que este capitalista cada vez invierte más en capital fijo y cada vez invierte menos en capital variable. Y esta relación de aumento de capital fijo, aumento de capital fijo y disminución de capital variable hace que haya menos plusvalía, menos inversión. Entonces, si hay menos plusvalía y menos inversión, hay menos ganancia. ¿Me siguieron con esto? ¿Eso puede ser por el avance de la tecnología, profe? Claro, por cuestiones de progreso técnico e innovación tecnológica. Sí, sí, exactamente. Sí. Pero en el supuesto de que el capitalista contrate mayor capital fijo, ¿no aumentaría la plusvalía? ¿No aumentaría? No, porque la plusvalía la aumenta el capital variable. Es el trabajo el que aumenta la plusvalía. Porque recuerden que la plusvalía es el excedente del trabajo contenido en la mercancía. El excedente del trabajo socialmente necesario contenido en la mercancía. Bien. Igual, profe, si hay una menor plusvalía, va a poder invertir menos en capital fijo. O sea, tiene un límite.
Exactamente. Y eso es la tasa de creciente ganancia. Exactamente. Y eso es lo que plantea que el sistema capitalista va hacia su propia autodestrucción. Exactamente. ¿Cómo dijo, profe? Esto que planteaba aquí Fabricio, ¿no? Sí, Planteaste sí, yo. que en realidad, o sea, como cada vez hay menos inversión en capital variable, o sea, porque se va se llama composición orgánica del capital. Cuando aumenta la cantidad del capital fijo y disminuye la cantidad de capital variable, es decir, la mano de obra, lo que sucede es que hay menor plusvalía. Y esa menor plusvalía hace que el capitalista invierta menos, por lo tanto, en el largo plazo, la ganancia del capitalista va a ser cada vez menor. ¿Sí? Claro, ¿Se comprende? Bien. Ahora, Camila, me preguntaste, ¿qué es lo de la menor plusvalía? ¿Eso lo que acabo de decir era? Camila. Perfecto. ¿Lo entendiste ahora? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, comentarle, o más que nada ¿Sí? hacer como un comentario con respecto a lo de que el sistema capitalista se está como destruyendo solo. Siento que se puede ver hasta aún más ahora que estamos en pandemia y donde la gente no puede salir a trabajar y la gente se tiene que quedar en casa y como que la economía se quedó estancada. Creo que ahora en pandemia se puede ver todavía más que el sistema capitalista es como un sistema muy débil y muy frágil en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, en realidad hay muchos teóricos que hace muchos años vienen haciendo grandes predicciones del declive del sistema capitalista. Y en realidad no hay acuerdo si se viene a un nuevo sistema o si va a seguir reformulándose el propio sistema capitalista, pero sí. Y profe, ¿qué siglo sale esta teoría de la tasa de ¿Cómo? interés y la plusvalía? ¿En qué siglo se establece esta teoría? En realidad, esto que yo ahora se los comparto de nuevo, en realidad este planteo lo hace Marx. Esperen que les quiero compartir esto, porque como no hay una unidad específica de pensamiento, me parece súper importante. Nosotros tenemos, ¿sí?, dentro de lo que es la historia del pensamiento económico, tenemos a Marx, que acá está justamente resaltado, ¿sí?, que está en 1818-1883. En realidad aparece, es contemporáneo con Ricardo y hace el planteo del capital, ¿sí? Yo si quieren después les puedo subir, si les interesa, específicamente toda la corriente marxista, aunque nosotros lo vamos a ir viendo. Y en realidad en esta etapa clásica fue siglo XVIII, siglo XIX. ¿Sí? Genial, gracias. De nada. A ver, Griselda acá pregunta, ¿cómo se aplica esto a la empresa que presta servicio? Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que uno es tangible y otro es intangible. El vaso es tangible, los servicios son intangibles, pero es la misma lógica. Es la misma lógica y en realidad hay que ver si está el capitalista. En realidad a lo mejor tu pregunta va en relación a eso. ¿Cómo si no hay un capitalista y hay solamente mano de obra? ¿Sí? El sistema funciona igualmente de esa forma, porque para que vos puedas vender tus servicios, en realidad vos, si bien no sos asalariado, porque no hay nadie que te paga, pero vos, tu fuerza de trabajo, tus conocimientos son una mercancía, porque salen al mercado a venderse de la misma forma que cualquier bien o servicio. No sé si respondo a tu inquietud, Griselda.
Si no, decime y busco otra forma de... Respóndote. Perfecto. Bárbaro. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces continuamos. Continuamos. A ver. Bien. A ver, acá hay otra duda. Vamos a ver qué dice. Profe, no entiendo acá. El capital fijo son las maquinarias, los edificios, o sea, lo necesario para que se produzca ese bien o servicio. Y el capital variable, en estos términos que estamos hablando, representa la mano de obra, los insumos y el material, la materia prima. Desde un punto de vista más amplio, nosotros tenemos que el capital, lo que pasa es que hay muchos, bueno, acá Idelsa Contadora lo sabe, de acuerdo a lo que nosotros evaluemos, pero nosotros podemos decir que el capital fijo es todo aquello que se mantiene fijo independientemente del volumen de producción. El capital variable es todo aquello que varía de acuerdo al volumen de producción. En general, en el capital variable está la mano de obra, las materias primas, los insumos. Después hay toda una discusión, exactamente. Si hay algunas cuestiones que hay discusión si es capital fijo o capital variable, pero en términos de lo que a nosotros nos interesa, capital variable es la mano de obra. ¿Sí? Capital fijo son las maquinarias, los elementos, que como había dicho uno de tus compañeros, puede verse modificado esa relación, esa composición orgánica del capital, en palabras de Marx, la composición orgánica del capital, es decir, esa relación que hay entre capital fijo y capital variable, es lo que me va a determinar si la tasa de ganancia va a decrecer o va a crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano de obra es la que genera plusvalía, la mano de obra es la que me permite que el sistema capitalista siga acumulándose. ¿Sí? ¿Quedó claro, Florencia? Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, como para redondear, ¿sí? Podemos decir que el sistema capitalista tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? O sus limitaciones. Por un lado, este incentivo a obtener mayor ganancia hace que toda la demanda que exista de un determinado bien, producto, mercancía, ahora ustedes saben de qué lugar lo puedo hablar, ¿sí? Se cumpla. Que haya una mejor eficiencia, es decir, que la utilización de los recursos productivos tal cual la frontera de posibilidades de producción sea posible y favorece a la innovación y el desarrollo de nuevas técnicas, porque en realidad en la búsqueda de mayor ganancia van a intentar de que se modifique, o sea, haya mayor eficiencia en los procesos productivos para obtener mayor ganancia. Después, las limitaciones, que son las que estas son algunas, uno puede pensar y puede reflexionar sobre otras, ¿sí? La mercantilización de todas las actividades humanas, las que no puede cubrir el sistema por más eficiencia que tenga, como lo vimos en la frontera de posibilidades de producción, el sistema capitalista no puede satisfacer todas las necesidades humanas y hay una diferenciación de clase cada vez más pronunciada, ¿sí? Como grandes conclusiones que se dan en este sistema que es el sistema de producción de mercancías, denominado capitalista, ¿sí? Y esto es un resumen de lo que acabamos de hablar. Bien, ¿dudas? ¿Algún comentario?
Bien. Profe, ¿este Power lo puedes subir a la Petco, por favor? Sí, O, ahora bueno, sí lo puedo subir porque ya está terminado, sí. Perfecto. Bueno, sí, a ver, yo les voy a subir los videos que tienen que ver para la clase que viene. Para este viernes es viernes 10. Les pongo acá los videos y el material. Estos son los videos y los videos son 13 y 15. Yo después los subo a la Pedco. A ver, 13 y 15. Que son los capítulos. Ya les confirmo. Para que los capítulos 13 y 15 son los capítulos 1 y 2 de Castro Leza. ¿Sí? Que es la bibliografía que tienen. A ver si hay otro más. Sí. Profe, una consulta sobre los cuestionarios. ¿Viste que faltan los segundos videos? O sea, ¿no era todos los viernes? ¿Eso? Sí, yo lo aclaré al inicio. No sé, lo de los cuestionarios, hubo una reorganización porque hubo algunas cuestiones internas y no se van a seguir subiendo. No sé qué me preguntó. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Así que avisen por favor si pueden en los grupos de chat, como para que no esperen. Yo le voy a poner un aviso en la Pedco, ¿sí? Ya mismo lo voy. Entonces, Profe, tengo que una subir pregunta. Sí. ¿Cómo, a ver, si va a haber parciales, cuándo, cómo? Sí, los parciales van a estar. Ya les confirmo la fecha, porque la confirmamos hace poquitito. Sí, mira, porque lo que pasa es sí, ahora tuvimos que modificarla la fecha porque estaba, cuando se mandó, vieron que hay una lista y no se pueden superponer los parciales, tuvimos que cambiarla. Ahí está, el primer parcial lunes 30 de septiembre y el recuperatorio el 10 de octubre. Va a ser a través de la Pedco, Múltiples Choice. ¿Qué profe dijo? No le presté atención. 30 de septiembre. Ay, se equivocó. Bueno. Calculen, no sé qué, si cae jueves. Bueno, será el primero. Profe, disculpe, acabo de Sí. ver en el grupo que no van a haber más cuestionarios. ¿Es verdad Sí, eso? es verdad, sí, recién lo acabo de decir, no va a haber más cuestionarios. Van a tener todos los viernes los videos y el material. Los videos, esperen, porque a ver, yo sé que son largos los videos, ¿sí? No sé qué decirles, chicos, porque no me... Bueno. Sí, profe, cae jueves el parcial y el lunes, y no es lunes, el 10 es domingo. Quizás sería 11. A ver, ¿qué sabrán? A ver, déjenme ver una cosa. No importa, profe, después lo publican con anticipación. No, sí, pero no, o sea, a ver, probablemente cuando se estableció habrán estado mirando otro mes que caen así. Así que calculen lo siguiente.
Si es el 30 de septiembre cae jueves, se tomará el viernes 1. Lunes cae domingo, se tomará el lunes, que será 11. O sea, calcúlenle así, ¿sí? Perdón, una pregunta. ¿El plan cuántos parciales son? Si va a haber trabajos prácticos, ¿cómo sería el plan de la materia? Yo todo eso ahora lo vuelvo a decir, pero yo lo planteé todo el primer día. En realidad son 2 parciales, 2 recuperatorios. Los 2 parciales, yo la fecha que había dado era aproximada, ¿sí? Esta fecha, la que yo les acabo de pasar, es la fecha que tiene la facultad, o sea que ya se mandó a la facultad. Yo creo que lo estableció la profesora Laría, se debe haber confundido, a lo mejor mira octubre, por eso cayó así, pero nuevamente, calcúlenle, o sea, si cae domingo es el lunes, si cae jueves es el viernes, o sea, es ahí. Igualmente después pongo exacto, pero en vez del 30 será el 1, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia. Después hay 2 recuperatorios, 2 parciales, son a través de la PEDCO o múltiples choice. ¿Sí? Perfecto. Los trabajos prácticos depende de las comisiones que cada uno esté, por eso no quiero decirlo en términos generales, ¿sí? Porque en realidad en la comisión de Jorge los trabajos no son obligatorios, en la comisión que está Carolina y Joaquín, ellos les van a decir si hay preguntas específicas obligatorias, y si no les dicen específicamente, no son obligatorias, pero eso lo tienen que conversar con cada comisión de profesores de práctica, porque cada uno lo maneja diferente, ¿sí? La unidad que entra es hasta inclusive la de macroeconomía, esta que yo, o sea, toda esta primera parte más macroeconomía, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora, que es cuentas nacionales. ¿Sí? Que corresponde a la unidad número, porque está dividida, parte de la 4. ¿Qué entraría en el primer parcial, profe? Ya les digo. La unidad, hasta la unidad 3, es la unidad 2 y la unidad 3. Toda la unidad 2 y toda la unidad 3. Uno no. La unidad 1 sí, la unidad 1, 2 y 3. La unidad que le dije la 2 y la 3, no, la unidad 1, 2 y 3. Perfecto. Yo le había dicho que podríamos hacer un preparcial, aunque sea 1, para ver más o menos cómo ustedes toman. Son como los cuestionarios. Castro y Leza está... ahora se los habilito. Castro y Leza. ¿Sí? Les habilito. Habilitar Castro y Leza. Castro y Leza. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, discúlpame, no comprendo el planteo. No sé si es la hora. Porque me gusta mucho la educación a distancia. Y estoy especializando bastante en el tema, sí. Es que, o sea, porque, bueno, evidentemente el Zoom no lo manejo mucho, pero... Es muy inclusiva la educación a distancia, es muy inclusiva. A mí me gusta mucho, la verdad me gusta mucho. Yo ya había empezado a incursionar hace mucho tiempo. De hecho, yo estoy haciendo una especialización en docencia universitaria. Y justo en situación de pandemia nos están dando muchísimas herramientas. Así que está buenísimo. A mí me gusta mucho, me parece... Con pandemia o sin pandemia, profe. Es muy inclusiva a nivel gratuita, porque todas las que son a distancia son con costo.
Sí, sí. Bueno, ustedes vieron que acá en la universidad se aprobó un protocolo se aprobó un protocolo de educación a distancia y se va a empezar a implementar la educación, o sea, a ver, esto tarda, ¿no? O sea, son procesos largos, digamos, pero ya está aprobado, y está aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias también, por la CONADU, hay todo un protocolo de acreditación de carreras de educación a distancia, súper interesante, súper interesante. Sí. Sí, ¿alguien habló? Consulta. Sí. Quería saber si las preguntas de los parciales, las que están mal respondidas, van a restar. No, no restan. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Se aprueba con 4 como en todas las materias? Se aprueba con 4. En realidad sí, lo que pasa es que el 4 es el 60%. Sí, eso fue siempre relativo. El 4 es relativo. Claro, por eso. Cualquier nota. Se aprueba con el 60%, exactamente. Es múltiple choice, sí, sí. Entonces, no, en general no sé, ustedes no pueden verificar, en general lo hacemos sin verificación, pero puede ser que reveamos eso, para que ustedes puedan ver. Sí, en general lo hacemos sin eso, sin verificación, nada, pero... verificación para poder controlar dónde nos equivocamos. Lo estamos repensando, exactamente, lo estamos repensando porque el tema de la retroalimentación es importante. Sí, sí. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Es múltiple choice? Sí. ¿Alguna otra duda? Entonces, a ver, ayúdenme que ustedes me fui anotando. Subo la fecha de los parciales. Sí. Habilito la unidad número 3. Aclaro lo de los cuestionarios. Subo el Power. Y si lo tengo, anaclaro. Todo eso les debo. Bien. Esta vez me lo anoté todo. Porque ya a esta hora no puedo confiar en mi memoria. Me quedó, a ver, quien me había preguntado sobre eficiencia dinámica, ¿todavía está o ya se fue? Porque si se fue, no me acuerdo quién me había... Bueno, se fue la persona que me había preguntado sobre eficiencia dinámica. Lo veremos la próxima entonces. Bueno, gente, entonces siendo las 10 menos 5, los dejo ir a descansar, me voy a ir a descansar.